Bueno, muy bien, entonces estamos en comunicación con el doctor Ricardo Benzadón, médico hematólogo y hemoterapeuta, médico de planta del Banco de Sangre del CEMIC. Doctor Benzadón, ¿cómo le va? Daniel Lascagre y Daniel Santa Cruz lo saludan. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias Mucho por gusto. atendernos, doctor. No, al Bueno, contrario. Daniel explicaba el tema, ¿no? La necesidad de que aquellas personas que se hayan recuperado del COVID donen plasma. Técnicamente, ¿por qué es bueno que hagan esto? Bueno, el plasma es una parte de la sangre y contiene los anticuerpos que el paciente que tuvo COVID ha desarrollado después de contraer la enfermedad. O sea, después de aproximadamente 7 días empiezan a aumentar la cantidad de anticuerpos contra específicamente el virus. Entonces se ha visto que si uno saca sangre o plasma al paciente recuperado significa que hayan pasado 21 días desde el inicio de los síntomas por lo menos y tenga una PCR para COVID negativa. Esas son las condiciones. A partir de ese momento, la persona recuperada o paciente se transforma en donante convaleciente y puede donar por lo menos 200, 300 mililitros y hasta 600 mililitros en una sesión, depende si se saca con donación convencional o con un equipo que se llama es una plasmaféresis. Nosotros estamos sacando con extracción convencional, o sea, es una donación de sangre común y el paciente recuperado no siente nada, es como si fuera solamente el pinchazo, ¿no? Claro. Ahora, doctor, ¿en qué situaciones ustedes aplican este plasma? ¿En situaciones de personas muy graves o cualquier persona que esté infectada? Bueno, esa es una muy buena pregunta. La aplicación del plasma convaleciente se ha visto que tiene mejores resultados si se aplica tempranamente, es decir, a partir del 5.º día de infección o de síntomas, porque de esa manera evita la progresión de la enfermedad hacia la neumonía grave que a veces requiere intubación y asistencia respiratoria mecánica. Pero los casos que hemos aplicado, la mayoría son pacientes graves que ya están en asistencia respiratoria, generalmente personas jóvenes que queremos recuperar, y realmente así fue. Es decir, hemos tenido muy buenos resultados con los plasmas que hemos transfundido hasta ahora. ¿Es necesario, doctor, que haya compatibilidad del grupo sanguíneo entre el plasma donado y el paciente que lo va a recibir? Sí y no en la respuesta. El tema es que sean compatibles en sentido de que, por ejemplo, si el donante es grupo 0 y el paciente es A, puede recibirlo perfectamente. Además, como la cantidad que se coloca en una infusión no es demasiada, puede recibir incluso plasma incompatible, porque fíjense que estamos transfundiéndole 200, 300 mililitros y el cuerpo tiene aproximadamente un volumen de 5 litros, con lo cual la dilución que se produce es grande y esa poca cantidad de plasma incompatible no le va a producir un gran problema al paciente, ¿sí? Doctor, y una vez que aplicaron el plasma, ¿cuánto tiempo se recuperó el paciente? ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Bueno, lo que estamos viendo es que entre 24 y 48 horas se producen mejorías, ¿sí? Incluso radiológicas, ¿no? El cambio en la radiología es increíble, o sea, el paciente tenía una neumonía que radiológicamente se veía toda una opacidad, vidrio esmerilado, como llamamos, y a las 24, 48 horas eso estaba muchísimo mejor. Así claro. Que realmente es el único tratamiento hoy en día que sirve, porque todos los que se han probado no han demostrado ser eficaces. En cambio, ha demostrado que disminuye la peligrosidad de la enfermedad, digamos así, y hasta disminuye la mortalidad, ¿no? ¿Y se podría usar preventivamente sí, eso? ¿O no? Sí.
sí, también. Hay ahora toda una teoría en el New York Black Center, que ya ha juntado muchísimo plasma de convaleciente. Están proponiendo hacer lo que se llama profilaxis post-exposición, lo cual significaría que, por ejemplo, una persona que estuvo en contacto con un COVID y se contagió, darle el plasma evitaría que se enfermara, tuviera síntomas. Ah, okay. ¿Y hay donantes? ¿La gente, digamos, después de haber tenido esta enfermedad, se acerca a donar? Sí, sí. A pesar de que pensábamos que no íbamos a tener tanta repercusión, la gente es muy solidaria y realmente eso hace que estemos muy contentos, porque la repercusión que hemos tenido fue muy importante. Ya Claro. tenemos aproximadamente 100 o un poco más de plasmas colectados. Claro. Y esta técnica ya se usó, ¿no? En otras enfermedades con éxito. Sí, se usó en varias enfermedades virales que no tenían tratamiento específico como esta, pero la más importante que no tenemos que dejar de nombrar es la fiebre hemorrágica argentina o mal de los rastrojos, allá por los 70, que fue el primer estudio doble ciego controlado. Esto quiere decir que se comparó personas que habían recibido plasma de convaleciente de la enfermedad contra aquellos que le daban un placebo, y se vio que, bueno, disminuía un montonazo la mortalidad del 16% al 1%, por ejemplo. Doctor, ese plasma de pacientes con anticuerpos, porque ya tuvieron el COVID, ¿no es estudiado? A ver, la pregunta siempre uno lo hace desde la ignorancia, pero ¿cree que podría ser útil para algún tipo de vacuna? No. ¿O fármaco? Fármacos sí. De hecho, el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba está procesando plasma de convaleciente para obtener gammaglobulina inmune específica contra el COVID. O sea, concentrar el plasma ese en una ampolla que después se puede aplicar y ser eficaz. Para que la gente entienda, si alguien va a donar sangre una vez que tuvo, esa sangre luego se procesa, se controla que no tenga otro tipo de enfermedades para quien la recibe. Sí, tal cual. Es igual a una donación de sangre convencional, y nada más que nosotros en la donación convencional la sangre es procesada y separada en hemocomponentes, ¿no? Que son los glóbulos rojos, las plaquetas y el plasma. En el caso del donante de plasma por hemodonación convencional, le separamos con una centrífuga específica el plasma y le devolvemos los glóbulos rojos, ¿sí? O sea, no es que dona sangre como un donante común, sino que se le devuelven los glóbulos rojos. Ok, Claro. solo se dona el plasma. Exacto. Okay, Y si hace plasmaféresis, que es el otro procedimiento, se lo coloca en una máquina, que esa máquina va, mientras el paciente o donante va donando, esa máquina va centrifugando y separando el plasma de los glóbulos rojos e infundiéndole de vuelta los glóbulos rojos. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, entonces, doctor, la recomendación es, si nos están escuchando, pacientes que sufrieron COVID y se recuperaron, Sí. es muy importante que voluntariamente vayan a donar plasma. Sí. ¿Lo pueden hacer? Por ejemplo, en el CEMIC se puede hacer. Sí. Nosotros tenemos un call center, que el número, si quieren, puedo dar el número de teléfono. Por favor, sí. 5299-1500, donde pueden solicitar el turno. Y si no, escribirnos un mail a donacionplasmacemic@gmail.com. Doctor, le hago la última pregunta. Sí, cómo no. Alguien que le diagnostican COVID y queda internado, ¿puede solicitar el plasma o esto es una decisión médica que decide cuál es el tratamiento? No, es una decisión médica. Aunque sí tiene que firmar un consentimiento, Claro. tanto el donante como el receptor. Ambos tienen que firmar un consentimiento de que consienten en donar su plasma y el receptor en recibirlo. Si el receptor está muy grave, que nos ha pasado, lo tiene que firmar un familiar
o tutor o un representante legal del paciente, ¿sí? Perfecto. Claro. Bueno, muy bien. La verdad que muy interesante esto, ¿no? Bueno. Es una de las posibilidades, uno de los tratamientos que todavía no está muy, muy difundido. Exacto. Nosotros sabemos porque Daniela Hacker, nuestra periodista especialista en salud, hace rato que viene hablando del tema, Sí, pero no es un tema del que se está hablando mucho, ¿no? Dani, aprovecho para decir que el doctor Benzadón es una eminencia en el tema, así que le agradecemos muchísimo que nos haya atendido. Muchísimas gracias por llamarme. Dale, gracias, doctor Ricardo Benzadón, médico hematólogo, hemoterapeuta, médico de planta del Banco de Sangre del CEMIC. Hay que donar si fuiste portador y te trataste el COVID y te curaste. Donar plasma puede ayudar a otros a recuperarse. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas noches.